muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar, les voy a hablar del amor, ¿ya? Pero del amor desde una glándula, que es la glándula del amor, y es la glándula timo, ¿ya? La glándula del timo, que es la que está al lado derecho de nuestro corazón, es una glándula que nos conecta con el amor, nos ayuda a conectarnos con el amor. En la religión católica está representada por el Sagrado Corazón de Jesús. Ese es el mismo, ¿ya? Jesús, cuando estuvo en la tierra, él, ¿cierto?, tenía esta glándula muy desarrollada. Es la glándula que nos permite vivir en el amor, pero también en la compasión. No solamente cuando uno habla de compasión, generalmente lo asociamos a sentir compasión por los otros, y esa es una parte de la compasión. Pero primero tenemos que sentir compasión por nosotros mismos y empezar a tratarnos bien nosotros mismos. Si no hacemos eso, es imposible, ¿cierto?, sentir compasión por otra persona, ¿ya? Entonces, la glándula del timo, la glándula timo, es una glándula que es reconocida a nivel médico, sí existe, no es algo que se esté inventando o sea un invento de alguna filosofía, ¿cierto?, espiritual. Y esta glándula está a cargo del sistema inmune, es la que activa el sistema inmune, la que da la alarma, ¿ya? Y también creo que es la que da también como la autorización o permite que se formen los glóbulos blancos, ¿ya?, en la médula espinal. Entonces es una glándula muy, muy importante. Y que si yo asocio, claro, cuando nosotros vivimos desde el amor, ¿cierto?, nuestro sistema inmunológico trabaja de manera óptima y no nos enfermamos absolutamente de nada y no nos contagiamos de nada, ¿ya? Por eso Jesús podía tocar, ¿cierto?, a los enfermos, podía tocar a gente, a los infectados, ¿cierto?, en esa época por el virus, que se me olvidó el nombre ahora, si alguien me lo recuerda. Lepra, sí. Podía tocar a los leprosos y no le pasaba nada, él no se contagiaba. Y eso es porque su glándula timo estaba muy, muy desarrollada, estaba activa. Cuando nosotros nacemos, esta glándula está completamente activa, de hecho es más grande, ¿ya? Y a medida que nosotros vamos creciendo, esta glándula se va comprimiendo, ¿ya?, se va achicando. Y eso es, bueno, desde la parte médica no le dan mucha importancia a esta glándula, ¿ya? Es como ya cuando uno comienza a crecer, esta glándula se empieza a empequeñecer, ¿ya?, empieza a comprimir. Y es como, eso es normal cuando uno es adulto. Y es como, no, no es normal. ¿Ya? No es normal, porque ahí comenzamos con los problemas físicos, con enfermedades, pero además esta glándula, ¿cierto?, se comienza a comprimir, se comienza a compactar o al volverse pequeña, porque nos empezamos a llenar de creencias, ¿ya? Nos empezamos a llenar de nuestras emociones, ¿cierto? Se comienzan muchas veces comenzamos a no vivir en equilibrio con nuestras emociones. Entonces comenzamos a sentir miedo, comenzamos a sentirnos inseguros, comenzamos a sentir culpa. La culpa, ¿cierto?, es una emoción que afecta de manera directa el timo. Son 3 emociones que afectan de manera directa esta glándula: la culpa, la ira y el miedo. Esas 3 emociones son las que hacen que la glándula timo comience, ¿cierto?, a disminuir su tamaño, comience a bloquearse. No completamente, porque nuestro sistema inmune igual, ¿cierto?, trabaja,
pero no trabaja de manera óptima. ¿Ok? Entonces, equilibrando estas tres emociones, nuestra glándula timo vuelve a la normalidad. ¿Ya? Vuelve a activarse y vuelve a trabajar al 100%. Y por supuesto, nuestro sistema inmune también trabaja al 100%. ¿Ya? Una cosa es que trabaje, que cumpla con su función, pero otra cosa es que trabaje 100%. ¿Ya? Y eso ocurre con todos los órganos. ¿Ya? Entonces, para que esta glándula se active al 100%, esas tres emociones son las que tenemos que comenzar a equilibrar. Es bien como ilusorio si yo les digo, no, en esta sesión vamos a equilibrar las tres emociones. Es como, no, eso no ocurre. ¿Ya? Son emociones que tienen un proceso y que llevan un proceso. ¿Ya? Y lo ideal es irla trabajando uno por uno. Sí, hoy día vamos a trabajar con las tres, pero ustedes tienen que seguir trabajando, ¿ya? Y lo ideal, como les dije hace un momento, es ir trabajando una por una. Es decir, una semana liberan la ira, la otra semana liberan la culpa, la semana subsiguiente liberan el miedo y así. Y después vuelven a repetir, ¿ya? Cuando se les entrega información para que ustedes trabajen, no existe un límite. No es que yo les diga ya, 7 días van a trabajar esto, los otros 7 días esto otro y los otros 7 esto otro. Es como, ya, sí, pero lo pueden hacer durante todo el año o durante toda la vida. Con una semana al año que trabajen una emoción, eso no va a cambiar nada. Va a cambiar algo, pero no va a cambiar completamente o no va a equilibrar completamente esa emoción. Entonces, esto no se trata de algo estructurado. Recuerden que la espiritualidad no es estructura. Eso me ha pasado mucho en terapia. Cuando hago terapia y les digo a las personas, les entrego una frase para trabajar. La mayoría me pregunta ya, ¿y esto durante cuántos días lo repito? Y yo así, repítelo hasta que te sientas cómoda o cómodo diciendo la frase. Esto, si yo te digo durante 7 días, es como, no va a resultar, ¿ya? ¿Por qué? Porque llevamos años viviendo de esa forma. Y con un trabajo de 7 días, estoy modificando algo de esa forma. Estoy modificando algo esa emoción. No, entonces, lo ideal es hacer ciclos. Una vez al mes hacen el trabajo, ¿ya? Entonces, la glándula timo, que es la que nos conecta con el amor, yo le llamo, más que amor sagrado, le llamo amor crístico, porque nos conecta con la energía crística. Ahí hay un pequeño enredo o una confusión, porque cuando Jesús estuvo en la tierra y él vino como maestro, ¿cierto?, a la tierra, él era Jesús. Sí podía hacer todas estas cosas, ¿cierto? Sí podía obrar milagros, y es lo que vino a hacer, y a romper también con muchas estructuras que habían en la época y que siguen existiendo. Recuerden que aquí en la Tierra, nosotros, o la Tierra, ¿cierto? El planeta se vive en ciclos, es cíclico. Entonces siempre se va a repetir lo mismo. Aunque exista más tecnología, y nosotros tengamos más acceso, ¿cierto?, a más cosas y a más información, siempre se van a repetir los ciclos. Si ustedes lo ven desde afuera, se va a repetir el mismo ciclo. Haya o no haya más tecnología. Entonces, Jesús lo que hizo fue que, estando en la tierra, él era Jesús. Y él cumplía o obedecía con lo que Dios le decía, con el Padre, ¿ya?
Para él, Dios era su padre, entonces él obedecía. Y cuando él muere, cuando lo matan, ¿cierto? Ahí él se convirtió en el Cristo, ¿ya? Ahí él se convirtió en el Cristo, pero antes fue Jesús. Y él se convirtió en el Cristo porque comenzó, ¿cierto? O se fusionó con Dios, con la energía de Dios, Padre. Y ahí, ¿cierto? Nace la energía crística, que es una energía de muy alto nivel. Y, y vivir en esta energía crística, en el fondo, es algo simple. Es vivir en el amor y es vivir en la compasión, que es lo que nos vino a enseñar Jesús, uno de los mandamientos, ¿ya? Ama al prójimo como a ti mismo. Eso es compasión, ¿ya? Pero, por supuesto, siempre partimos por casa. Entonces, la compasión tiene que partir por mí, primero en mí y después en los otros, ¿ya? ¿Cómo comenzar a trabajar la compasión en mí? Yo ya les había dado algunas indicaciones. Una, la más importante, es poner atención a lo que yo me digo o a cómo me trato. ¿Qué palabras salen de mi boca? ¿Cierto? Cuando, por ejemplo, cuando cometo un error. ¿Ya? Muchas veces somos muy castigadores y castigadoras con nosotros mismos cuando cometemos errores, cuando nos equivocamos. Y ahí nos tratamos de tonto, de esto, ¿ya? Cambiar eso. Eso no es sentir compasión. ¿Ya? Cualquiera puede cometer un error. Y recuerden que los seres humanos aprendemos de los errores. ¿Ya? Es la forma de nuestro aprendizaje. ¿Ya? Es la forma de aprender. Ahora, a veces cuando llevamos mucho tiempo viviendo desde el amor, ya no es necesario comprobar el aprendizaje. Sí, yo lo veo desde afuera y digo, no, aquí no me voy a meter. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para qué voy a hacer esto si ya sé cuáles van a ser las consecuencias? Entonces no lo hago. ¿Ok? Y eso es vivir en el discernimiento, ¿cierto? Nosotros como adultos tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a decidir qué es lo que necesitamos y qué no, qué es lo que nos va a dañar y qué es lo que no nos va a dañar. Cuando como adultos no podemos discernir, ¿cierto? Nos saltamos esta fase de tomar una decisión y somos impulsivos, es porque nos movemos como niños, no nos estamos moviendo como adultos. Nos movemos como niños y los niños, ¿cierto?, son impulsivos. Se les ocurre hacer algo y se entusiasman y van y lo hacen, sin medir las consecuencias. Pero ¿cuál es la diferencia? A un niño se le permite hacer eso, porque es niño. Uno como adulto dice, ah, ya, sí es cabro chico, sí es un niño, dale, ¿ya? Pero un adulto, no, ¿ya? A un adulto es más difícil tolerar eso. A lo mejor a la primera uno dice, ya, bueno, sí, es impulsivo, pero ya la quinta vez, como sabes, hazte terapia o haz algo para madurar. Es como no puedes vivir, ¿cierto?, en un mundo como adultos tomando decisiones como niños. Y además no haciéndote cargo de las decisiones. Si eso es la vida de adultos, es tomo una decisión y me hago cargo de eso. ¿Verdad? Me hago cargo de la decisión que tomé, me hago cargo de las consecuencias de esa decisión que yo tomé para mi vida. ¿Okay? Entonces, volviendo al timo, ¿okay? La culpa, la emoción de la culpa hace que cada vez que yo cometa un error, me trato mal, ¿ya? Porque la culpa hace, ¿cierto?, que yo
sienta que no puedo equivocarme, es decir, que tengo que hacer, ¿cierto? Todo de manera perfecta en mi vida. Entonces, al mínimo error me maltrato. ¿Okay? La culpa se puede manifestar de esa forma, verbalmente, ¿cierto? O también las personas que sienten mucha culpa o viven en la culpa, a veces tienen muchos accidentes. Se golpean, se caen, y a veces hay que indagar y eso es culpa, me castigo. Es una forma de maltrato, de automaltrato, ¿ya? De castigo. ¿Sí? Otra de las aristas, ¿cierto?, de la culpa, y que es bien potente, es el no merecer. ¿Ya? El rechazar las cosas que la vida, o los regalos que la vida tiene para mí, porque no lo merezco. Y eso es muy, muy común. La culpa también no me permite pedir. Si yo necesito algo, tengo que pedirlo. ¿Ya? Recuerden que desde el mundo espiritual se respeta el libre albedrío. Entonces, si yo necesito algo, tengo que pedirlo. ¿Okay? Ahora, para pedir, recuerden que tiene que haber coherencia entre lo que yo pienso y lo que yo verbalizo. ¿Ya? Tiene que haber coherencia entre mi mente y mi corazón. Cuando hay coherencia entre mi mente y mi corazón, las peticiones que yo haga van a llegar de manera más rápida, se van a cumplir de manera más rápida, porque hay coherencia. Así como tiene que haber coherencia entre lo que yo verbalizo y mis actos y lo que yo hago. Cuando se encuentra o cuando uno llega a esa coherencia, lo que uno pide se manifiesta o llega a mi vida de manera más rápida. Entonces, trabajando la culpa o equilibrando la emoción de la culpa, vamos a equilibrar todas estas facetas de la culpa que no me permiten recibir las cosas, ¿cierto? O los regalos que Dios Padre tiene para mí. O las cosas, ¿cierto?, que yo pido. Esa es una de las emociones. La segunda emoción es la rabia o la ira. ¿Ya? La rabia es una emoción que muchas veces es mal vista. ¿Ya? Los dos extremos no son buenos, no son sanos. Cuando yo reprimo la rabia, porque en algún momento voy a explotar, y es peor, ¿cierto? O cuando yo exploto continuamente, constantemente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el equilibrio de la rabia, de esa emoción? Porque tampoco es sano anular la rabia. Cuando yo anulo la rabia, no es que no la sienta, lo que pasa es que no la verbalizo, no la expreso, pero esa rabia va quedando dentro de mí y va a producir alguna enfermedad, ¿cierto? O en algún momento esa rabia va a salir de mala manera. ¿Ya? De mala manera quiere decir que voy a herir al otro o a los otros con esa rabia. Entonces, la rabia, esa emoción, la rabia en equilibrio, la verbalizo, pero sin herir a los otros, no es necesario. Lo digo sin herir al otro. Y de hecho, hay estudios que se hicieron hace mucho tiempo atrás, en que se dieron cuenta de que si yo verbalizo mi rabia, es decir, si le digo a la persona que me generó la rabia, le digo, ¿sabes qué? Lo que tú me dijiste o lo que me hiciste me molestó o me molesta, y se lo digo en el momento, cuando siento la rabia, el otro lo recibe, ¿cierto? Y me cree, ¿ya? Porque registra esta energía y también registra el cerebro mis facciones, las facciones de mi cara. Entonces, va a recibir este mensaje el otro y va a decir, oye, si en realidad le molestó, entonces no lo vuelve a hacer. Cuando yo me quedo callada
y no expreso la rabia en el momento, no le digo al otro, me molestó lo que hiciste o me molestó lo que dijiste, el otro no se da por enterado y lo va a seguir haciendo y me va a seguir dañando. Entonces, esa es la forma, ¿cierto?, en que hay que comenzar a educar la rabia. Eso es vivir la rabia en equilibrio, ¿ya? Expresar la rabia, pero sin herir al otro. Y en el momento en que a mí me pareció algo mal, verbalizarlo, decirlo. Y el otro va a registrarlo de inmediato y no lo va a volver a hacer. Ahora, el otro no lo va a volver a hacer si es un adulto, si vive en el adulto, porque si no vive en el adulto, lo va a seguir haciendo a pesar de que yo le diga que no, ¿ya? A pesar de que yo le diga que me molesta. Y ahí ustedes tienen que tomar una decisión. O sigo ahí o me retiro de ahí. ¿Okay? Sí, eso también es importante. No siempre el otro va a reaccionar o va a funcionar como adulto. Entonces, a lo mejor yo voy a hacer todo lo posible o voy a hacer este cambio y voy a verbalizar mi rabia. Pero si el otro no lo toma y sigue haciendo lo mismo, entonces algo pasa con ese otro. Y ahí tengo que tomar una decisión. Sea en la relación que yo tengo con esa persona, sea la relación que sea, perdón. Ya no estoy hablando solamente de relaciones de pareja. En todas las relaciones funcionamos igual. Y las emociones van a funcionar igual. Entonces, para que esa rabia no se transforme en ira, se transforma en ira cuando yo me quedo callada, cuando no la expreso. Pero esa ira en algún momento va a reventar, va a salir. ¿Okay? Entonces, para que esa rabia no se transforme en ira, lo ideal es expresarla en el momento, sin herir al otro. Solamente informarle al otro que lo que hizo o lo que habló o lo que dijo no me pareció, me molestó. Nada más. ¿Okay? No es difícil, ¿ya? Se hace difícil cuando yo estoy pensando y ahí te la culpa en qué va a decir el otro o cómo se va a sentir el otro. Y ahí estoy viviendo en la culpa. Entonces me quedo callado o me quedo callada, ¿cierto? Me quedo en silencio porque siento culpa de cómo voy a hacer sentir a ese otro. Pero si yo me muevo desde el adulto y expreso, ¿cierto?, lo que me molestó, se lo digo, el otro va a reaccionar, va a haber una reacción. Y el adulto no siente culpa. Cuando yo me muevo desde el adulto o estoy en el adulto, no hay culpa. ¿Okay? No hay culpa de mis acciones, de lo que yo verbalizo. Ahora, todo en equilibrio, es decir, un adulto no siente culpa, ¿ya? Pero tiene que ser un adulto que se mueve desde el amor y desde el respeto hacia el otro y desde la compasión. Porque no, o si no se transforma, ¿cierto?, en un psicópata o en un narciso que daña a la gente, ¿cierto?, sin importar. Entonces, ese es el equilibrio, ¿ya? Y el miedo es otra emoción que es una de las emociones, ¿cierto?, que hace que mi glándula del timo, ¿cierto?, no se expanda, ¿ya? Vivir en el miedo, que eso lo vimos, ¿cierto?, en la tertulia anterior, ¿ya? El miedo es una emoción que me restringe mucho, ¿ya? Me frena mucho, me paraliza y paraliza mi vida, ¿ok? Y recuerden que yo también cuando les hablé del miedo, les hablé que hay una reacción, ¿cierto?, que se gatilla con el miedo, que es la rabia. Entonces, si yo no trabajo el miedo, ¿cierto?, voy a funcionar desde la ira o desde la rabia. Entonces, una emoción lleva a la otra, se conjugan.
Si no expreso, si no trabajo el miedo, ese miedo posiblemente yo voy a aprender a defenderme, ¿cierto? Y voy a aprender a defenderme desde la rabia, desde la ira. Ahora, esa ira o esa rabia la voy a expresar o no la voy a expresar dependiendo si siento o no siento culpa. Entonces, no existe un orden, ojo con eso. Esto no es estructura, no existe un orden de primero tengo que trabajar el miedo, después la rabia, después la culpa. No, trabajen la emoción que ustedes están viviendo en el momento, la que más les identifica de lo que está ocurriendo en su vida. Y esa es la emoción que tienen que trabajar. ¿Ya? No la trabajen en orden de lo que yo les estoy diciendo. Ya, primero es la culpa, después la ira y después el miedo. ¿Cómo no? ¿Ok? Identifiquen bajo qué emoción o qué emoción es con la que ustedes actúan, ¿cierto? O reaccionan en la vida. ¿Cuál es la emoción que más sobresale en ustedes? ¿O cuál es la emoción que está en desequilibrio? Estoy viviendo desde la culpa, estoy viviendo desde la rabia, estoy viviendo desde el miedo. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que trabajar primero. Esa es la emoción que tienen que equilibrar primero. Y para equilibrarlas, ¿cierto? Hay que trabajar con Metatron. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Tienen alguna pregunta o hay algo que no hayan entendido? ¿No? Ok, ok. Entonces, resumen. El timo, glándula que está ubicado, ¿cierto?, al lado derecho de nuestro pecho. Es como el lado opuesto del corazón físico. Es una glándula que cuando nosotros nacemos está muy activa, es grande. Y a medida que vamos creciendo, ¿cierto?, esta glándula se va a ir achicando, se va a ir comprimiendo, va a ser más pequeña. Es una glándula que a nivel físico está a cargo del sistema inmunológico. Y a nivel emocional, ¿cierto?, es la glándula que me conecta con el amor. A llamar amor crístico, ¿ya? Energía crística. Sara, debe ser tu internet porque todos me escuchan bien o alguien escucha mal. Sí, todos escuchan bien. ¿Tiene algún vaivenes, Lore? Ya. Desconecta. Yo quiero hacer una pregunta, Lore. Dime. Mira, yo el tema del miedo ya identifiqué hace tiempo que viene en mi familia, está como asentado, es una cosa transgeneracional. Ok. ¿Ya? Porque mi madre, sobre todo, que ella es muy miedosa, sufrió de muchas carencias, entonces ella siempre tiene miedo a enfermarse, siempre tiene miedo a que le falte, siempre, y yo ya como que tengo identificados sus patrones. Entonces siento que ese tema está, ya, digamos, yo estoy consciente, entonces lo puedo manejar. Pero con respecto al tema de la rabia, me pasa que yo trato, o sea, no sé cómo explicarlo, pero de repente tengo en mi vida personas que son importantes para mí y que yo no me quiero alejar. De repente lo tengo que hacer por tiempos más o menos prolongados porque estoy tratando con, tal como dices tú, con niños, con comportamientos que no cambian, que pueden decir cosas muy hirientes, que pueden hacer cosas que me duelen mucho. Y eso en mí me provoca mucha frustración y mucha rabia. Entonces yo, para no discutir y no pelear, yo me alejo durante un tiempo, porque la verdad es que me exige
el tener esta mirada, este tipo de mirada con ellos, bueno, tú sabes que estoy hablando de mis padres. Es un tema que me exige ser casi sobrehumana, porque es tanta la compasión que yo tengo que tener cuando escucho ciertas cosas o me veo envuelta en las mismas dinámicas de siempre cada cierto tiempo, que me supera, me supera. Entonces, me tengo que alejar y ya cuando pasa un tiempo, vuelvo a retomar contacto y vuelvo a querer verlos, a estar ahí, ¿no es cierto? Porque ellos en el fondo ya tienen una cierta edad, ya no los voy a poder hacer cambiar, ya no hay nada que hacer. Pero al final se convierte en un círculo vicioso. Entonces, yo no puedo, mejor dicho, ¿qué puedo hacer yo como para sublimar la frustración y la rabia que me puede provocar de repente algún ataque? Que no los busco yo, sino que son cosas que salen porque ellos son así nomás, tal como dices tú, en el fondo yo también los veo como niños de repente, estos comportamientos, que están tan arraigados que no, yo sé que no los voy a poder hacer cambiar, ni ya no, yo no, ya no debería ser tema, pero son cosas que duelen porque se transforman en ataques, se transforman en cosas que a uno le duelen. ¿Me Sí, entiendes? Sí, sí, entiendo. ¿Me Entiendo. entiendes? Quiero decir, en el fondo es, ¿cómo puedo hacer yo? Porque realmente es un esfuerzo sobrehumano el que yo tengo que hacer. Porque ellos me necesitan que yo esté ahí de repente, que los acompañe. Y yo tampoco quiero vivir una vida, ya estoy súper lejos de ellos, yo ya dejé de vivir cerca de ellos, no nos vemos con la frecuencia de antes, pero aún así yo no quiero estar, digamos, ausente de la vida de ellos, pero sí de repente hay cosas que me exigen a mí un esfuerzo sobrehumano y ahí es donde yo digo, bueno, soy masoquista. Mira, me han hablado hasta síndrome de, yo estoy yendo a una psicóloga y me dijo que tenía este síndrome de Estocolmo. Estocolmo. Sí, pero no es eso. Como te digo, yo estoy consciente y cuando yo veo que la cosa se dispara y que viene el ataque, ¿no? Y no puedo hacer nada, yo me alejo simplemente. Sí, Pero obviamente no quiero, digamos, desaparecer definitivamente, pero sí me exige, me causa un dolor muy grande y me exige un esfuerzo sobrehumano. sí, lo que ocurre en ese caso es que te va a causar dolor porque son tus padres. Si fuese una situación en el trabajo, es como ya, ya. Uno sale del trabajo y baja la cortina y sería. Pero cuando son los padres, cuando es una situación que conlleva a la familia, es mucho más complicado y se vuelve doloroso. Y yo siento dos cosas. Uno, que está bien, porque claro, sentí que te daba culpa, que sentías culpa. Esto de desaparecerte por un tiempo y después volver te hace sentir culpa, ¿ya? Pero yo siento que eso es lo sano para ti, que esa es la relación que tienes que llevar con tus padres. El estar un tiempo con ellos y cuando tú sientes que, o cuando te empiezas a sentir mal, ¿cierto? Estando con ellos, es mejor como guardarse. Eso yo le llamo cierto autocuidado. Es como me guardo un rato y después vuelvo de nuevo, ¿cierto? A verlos, a visitarlos. Y, y sí, es doloroso porque son tus padres, ¿ya? Y yo siento que mientras, que si no trabajas la culpa, porque es la culpa la que te está haciendo sentir mal, vas a seguir sintiéndote mal por esta relación que tú tienes con ellos. Porque tú tienes claro el tema, tienes claro de que ellos ya son adultos, que como adultos no van a cambiar y no tienen por qué cambiar tampoco.
¿ya? Ellos ya son así, pero la culpa hace que tú te estés sintiendo mal por el cómo tú te estás relacionando con ellos. ¿Okay? Y muchas veces ocurre, ¿cierto?, que la relación que uno tiene con papá y mamá, cuando uno se convierte en adulto o vive como adulto, ocurre que uno empieza a ver a mamá y papá tal cual son. Y empieza a ver, ¿cierto?, que no son perfectos y no tienen por qué serlo tampoco. ¿Ya? No existen los padres perfectos y no existe la familia perfecta. Si ustedes creen que tienen padres perfectos es porque están viviendo como niños, no como adultos. No existen los padres perfectos, ¿ya? Porque ellos también tienen heridas. Ellos también vienen de una familia o también tuvieron carencias. Entonces, esas carencias las van a seguir repitiendo. Y si ustedes son capaces de ver esas carencias de sus padres, es porque ustedes ya entendieron todo y no van a repetir lo mismo con sus hijos. Por eso, cuando uno vive como adulto, uno puede ver los errores que cometieron los padres o que son padres imperfectos. Porque eso me permite no repetir la misma historia, hacer el cambio. Entonces, yo siento que es la culpa la que te tiene ahí atrapada. Tienes que equilibrar eso, liberar eso, la culpa. Si no liberas la culpa, vas a seguir ahí atrapada. Ahí pensando que, ¿por qué me alejo? ¿Por qué no puedo tener una relación en donde los puedo visitar todos los fines de semana o puedo hablar con ellos de manera más regular, ¿cierto? Te empiezas a cuestionar. Y es como, no, no te cuestiones, no te cuestiones. Esa es la forma en que tú encontraste de cómo convivir con tus padres, cómo relacionarte con ellos. ¿Ya? Y insisto, tienes muy claro el tema de la compasión, tienes muy claro en que papá y mamá no van a cambiar, en que son así, pero la culpa te atrapa. ¿Ya? Se baja la culpa. Y hay una frase que yo siempre les doy a repetir a las personas que tienen mucho conflicto con la madre. ¿Ya? A veces nos tocan madres complicadas. ¿Ya? Y la frase a trabajar es, visualizas a tu mamá frente a ti y le dices, mamá, me quiero parecer a ti. Esa frase tienes que trabajarla hasta que te sientas cómoda diciéndola. Insisto, durante 7 días si la dices no te va a funcionar. La tienes que decir todos los días hasta que te sientas cómoda diciéndola. Hasta que no, el corazón no se te apriete, hasta que no sientas nada en el pecho, hasta que sientas solo amor al decirla. Visualizas a mamá frente a ti y le dices, mamá, me quiero parecer a ti. ¿Ya? Y hazlo hasta que te sientas cómoda. Ya lo haré. Moni. No, quería decirle algo que por ahí a mí me ayudó, me ayuda y que por ahí le podía servir. Un poco parecido a lo que decías de que los papás son niños heridos y muchas veces se mueven desde ahí, pero a mí me ha servido mucho pensar cuando otra persona, sea papá o sea un compañero de trabajo cualquiera, por ejemplo, pongo un ejemplo simple, grita. Yo no pienso en, ay, ¿por qué me grita? Sino es, ¿por qué grita? No lo asumo para mí. No lo haces personal. No lo tomo personal. O sea, yo empecé a trabajar eso y es una tontera, pero es un cambio muy grande. Cuando uno no lo hace personal y no pienso en por qué me grita o por qué explota así conmigo. No, ¿por qué explota? ¿Por qué grita? ¿Por qué hace eso? No porque me lo hace. Y es una tontera que a mí me ayuda, que por ahí le podía servir. Muchas gracias, Mónica. ¿No? Sí, no, sí, lo que dice Mónica ayuda bastante, el no tomarse las cosas personal, de manera personal. Porque si yo veo a mi madre y veo a mi padre desde el adulto, ¿cierto? No desde la niña o el niño. Cuando la veo a mis padres desde el niño, los voy a seguir viendo desde la ilusión de padre,
esa imagen que yo me formé o me creé de niño, y que no es real. Entonces, cuando yo me permito ver a mis padres desde el adulto, desde yo como adulto, y veo que ellos tienen, que no son perfectos, eso me va a ayudar, ¿cierto? A lo que dice Mónica, porque me voy a dar cuenta que ellos se mueven así en todas sus relaciones, no es solamente conmigo. Ellos tratan así a todos y son así con todos. No es algo conmigo, ¿ya? Es que ellos se relacionan así con todo el mundo. Así que muchas gracias por el aporte, Moni. ¿Ya? María de los Ángeles, ¿te sirvió? ¿Te sirve? Lore, sí, pero Dime. sí, me sirve, o sea, yo he pasado por muchas fases durante, bueno, yo ya tengo 50 años, entonces, y mis papás ya están cercanos a los 80 los dos, Ajá. pero te puedo decir que he pasado por la etapa de la aceptación, de alejarme, de no discutir, pero en este caso particular, en mi caso, que son ambos, yo puedo decir que yo he observado cómo son ellos conmigo y cómo son ellos con el resto, Ajá. y ahí yo me he dado cuenta que conmigo son diferentes. Ajá. Contigo hay más exigencia. Conmigo la exigencia es, claro, Sí. y me lo han dicho también, lo han verbalizado. Entonces, bueno, yo tengo puros hermanos varones y soy la hija mayor. Bueno, siempre al mayor la carga es más fuerte. Claro. Entonces, yo esto lo puedo lograr, este trabajo de no tomármelo personal en el trabajo, por ejemplo, con mis compañeros de trabajo, con mis jefes, porque también he tenido conflictos en ese ámbito que me imagino que es un reflejo de mi relación Sí, con la con autoridad. claro, pero con mis padres es diferente porque créeme que yo pongo todo mi esfuerzo en, como lo mencionaba, en tratar de no tomármelo personal, de tomarlo con altura de miras y, y lograr hacer como un switch para poder estar con ellos porque ya son adultos mayores y necesitan de una u otra forma el apoyo de uno como hijo, bueno, de todos los hijos ojalá, pero necesitan el apoyo, que uno esté, digamos, constantemente pendiente. Oye, y mira, lo que te voy a decir, a lo mejor lo van a tomar algunos como descabellado. ¿Tú les has preguntado a ellos si te necesitan? ¿Le has hecho esa pregunta a ellos? Preguntarles yo a ellos si me ¿Sí? necesitan, ¿Sí? no, así directamente no. Yo siento que tienes que preguntárselos. Siento que tienes que preguntarles eso. Ya, ¿Ustedes necesitan que yo venga y que yo esté aquí con ustedes o no? Y eso va a abrir algo. ya, lo voy a hacer. Ah, Lo voy a ¿ya? ¿Viste para dónde va? Bien. Ya. Ok. Entonces, sí, el sentir compasión, cuando uno empieza a trabajar la compasión, lo primero que te van a hacer trabajar es con tu familia. Es como con lo que tenemos más cercano, ¿cierto? Con los hermanos, con el marido, o con la pareja, con nuestros padres. ¿Ya? Eso es el primer ejercicio que te van a dar cuando uno empieza a trabajar la compasión. Y, y cuando los padres ya son mayores, ya son adultos, ¿cierto? 70, 80 años, eh, es difícil esperar, en realidad no es difícil, sino que no esperen que ellos cambien, porque no van a cambiar.
Ellos son de otra generación. De hecho, ellos son de la generación en que no se hacía terapia, o de la generación en que el que iba al psiquiatra era porque estaba loco, o el que iba al psicólogo es porque estaba loco, no porque necesitaba sanar algo. ¿Ya? En esa generación era mal visto ir al psicólogo o ir al psiquiatra, era muy mal visto, y la gente no iba. ¿Ya? Entonces, sanar la relación con los padres o aceptar a los padres tal cual son, es un proceso, no es algo instantáneo. ¿Okay? ¿Y por qué, cierto, ellos no van a cambiar? ¿O por qué me cuesta tanto aceptar, cierto, que mis padres son así y que ya no van a cambiar? ¿Okay? Me cuesta aceptarlo cuando todavía en ciertos aspectos de mi vida me muevo como niño. ¿Okay? Porque cuando me muevo como niño todavía necesito a mis padres, todavía necesito papá y mamá. Cuando me muevo como adulto ya no los necesito. No necesito de ellos. ¿Okay? Y no quiero que esto se malentienda, no quiero que se malentienda en qué sentido de no los necesito desde la arrogancia, ¿cierto? O desde la soberbia, no es eso. Es que ya soy adulto y yo resuelvo mis cosas y ya no necesito de papá y mamá. Y como soy adulto, las cosas que mamá y papá no me entregaron, me las entrego yo, me las regalo yo. Y acá viene el cambio, ¿cierto? No necesariamente tengo que hacer todo el trabajo yo, porque ahí tiene que venir mi conexión con lo espiritual. ¿Quién es el papá de todos? ¿A quién tomo como padre cuando ya no necesito a mis padres terrenales? ¿Cierto? Ahí viene la conexión espiritual. Y esa conexión me va a ayudar a sobrellevar mi vida como adulto, a no tratar de solucionar todo yo o de cargar con todo yo. Por eso es tan importante hacer ese clic o hacer ese cambio. ¿Ya? Soy adulto, ya no necesito papá y mamá. ¿Ya? Voy a citar a Pedro Engel, dejo de hueviar a mis padres. ¿Ya? Sí, porque cuando uno es grande y va a donde los papás, es como que en realidad los va a hinchar, pues si les siguen pidiendo cosas. Entonces Pedrito Engel tenía esa frase, como dejen de hueviar a sus padres. ¿Ya? Y ahí, ¿qué hago? ¿Cierto? Tomo a mis padres espirituales, tomo a papá Dios y tomo a María Madre. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? Resuelvo con ellos y dejo tranquilo a mis papás. ¿Okay? Entonces, de alguna forma, si yo sigo necesitando la presencia de papá y mamá, o sigo necesitando de su ayuda, o sigo necesitando la atención de ellos, es porque en ciertos aspectos de mi vida me sigo moviendo como niño, me sigo moviendo como niña. Todavía no crezco completamente. ¿Okay? Cuando yo crezco, hago el cambio, hago el cambiazo. ¿Ya? Tomo a Dios Padre y tomo a María Madre. Y así no se hace tan pesado estar aquí. Ese es el cambio. Lo reemplazo, ¿ya? Por algo superior, por algo más grande. Y le pido a eso o a ese alguien más grande, ¿ya? Lo que necesito. Ahora, volvemos a lo mismo. Y gracias María de los Ángeles, porque ahí nos adentramos al tercer mandamiento. El primero es, ¿cierto? Amar al prójimo como a ti mismo, ama al prójimo como a ti mismo. Cuando ya estoy en eso, ¿cierto? Y lo logro amarme y dejo de maltratarme y dejo de decirme de tratarme mal, de decir cosas negativas, de decirme cosas negativas, ¿cierto?
Paso al segundo mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida, ¿cierto? Y abundancia. Cuando yo ya vivo en ese mandamiento de honrar a mamá y papá y tener larga vida y abundancia, larga vida es no me enfermo, abundancia es que resuelvo todo, ¿cierto? O recibo todo. Viene el tercer mandamiento, ¿ya? Que es amar a Dios Padre por sobre las cosas, o amar a Dios Padre con toda tu alma y todo tu espíritu. Pero para amar a Dios Padre o para tomar a Dios Padre con toda tu alma y con todo tu espíritu, tienes que honrar ante a tus padres terrenales. Si no honras a tus padres terrenales, vas a tomar al Dios castigador, porque vas a replicar tus necesidades o tus carencias de tus padres terrenales en Dios Padre. Entonces, por eso es tan importante ir trabajando estos mandamientos que dejó Jesús y trabajarlos en ese orden. Entonces, el primero y el segundo, ¿cierto? Con el primero comienzo a activar mi glándula timo, porque dejo de hablar mal de mí, me comienzo a amar. Y eso es dejar de sentir culpa, ¿ok? O dejar de sentir rabia conmigo, ¿ya? El segundo mandamiento, honrar a mamá y papá, ¿cierto? Muchas veces también tiene que ver con el miedo, ¿ok? ¿Por qué tiene que ver con el miedo? Porque a veces da miedo crecer, da miedo hacerme cargo de mi vida y tomar mis decisiones sin consultar a mamá y papá. Entonces, estas tres emociones siempre van a ir de la mano al momento de trabajar los mandamientos. Y el tercer mandamiento, ¿cierto? De tomar a Dios Padre con toda tu alma y con todo tu espíritu, o amar a Dios Padre por sobre todas las cosas. ¿Okay? Para hacer eso también tengo que trabajar la culpa. ¿Ya? También tengo que equilibrar la culpa, también tengo que trabajar el miedo. Porque muchas veces pedimos algo y cuando se nos cumple o cuando nos muestran algo, nos asustamos. ¿Ya? En los seres humanos es inherente el miedo a lo desconocido. Y cuando estoy trabajando, el tercer, ¿cierto? Este tercer mandamiento, van a empezar a ocurrir cosas en mi vida que yo no sabía que existían. O voy a empezar a ver cosas o a escuchar cosas que yo no sabía que existían. Entonces aparece el miedo a lo desconocido. El miedo a no poder controlar lo que está ocurriendo a mi alrededor. ¿Ya? El miedo a ver, el miedo a escuchar el mundo espiritual. Entonces ahí hay que trabajar culpa y miedo. Y por supuesto, al momento de honrar a papá y mamá, hay que trabajar la rabia. ¿Ya? Liberar la rabia. Entonces, para trabajar estos tres, es como va todo de la mano. Si voy a trabajar y trabajando los mandamientos que dejó Jesús, a medida que voy aplicando, voy a ir activando mi glándula timo, sí o sí, se va a ir activando. Y voy a ir estabilizando o voy a ir equilibrando mi mente con mi corazón. Se van a ir ajustando, ¿ya? Mi mente con mi corazón, esa es la clave, ¿ya? Ser consecuente de las cosas que digo y de lo que hago. Esa es la clave, ¿ok? Y hay varias, bueno, yo lo llevo a lo que dejó Jesús, ¿cierto? Como maestro cuando estuvo acá en la tierra. Pero hay una filosofía que también, si ustedes empiezan a leer o empiezan a buscar, la mayoría de los textos que hay de los antiguos hablan de lo mismo. O sea, está la filosofía de los estoicos. Si ustedes lo buscan, es lo mismo. Está lo que yo hoy día posteé, ¿cierto?, en mi Instagram, que es la filosofía tolteca, que son los 4 acuerdos, que habla de lo mismo. En el fondo todo es lo mismo, o sea, todo nos lleva a lo mismo. ¿Ya?
¿ya? Con distintas palabras, pero nos lleva a lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, para trabajar el timo, volviendo, ¿cierto? Se puede hacer de todas estas formas. No existe una sola fórmula. Si yo voy trabajando los mandamientos que dejó Jesús en la tierra, también voy a activar mi timo. Y también voy a equilibrar mi mente con mi corazón, ¿ya? Para que vayan en la misma dirección. ¿Okay? Y si yo sigo la filosofía tolteca, voy a llegar a lo mismo, ¿ya? Si yo, para activar mi glándula timo, trabajo, ¿cierto? Equilibro las tres emociones, que es culpa, miedo y rabia e ira, igual voy a llegar a lo mismo, igual voy a trabajar de cierta forma, ¿cierto? Los mandamientos que dejó Jesús. Entonces, quiero que vean eso, quiero que vean que no hay una única fórmula, hay distintas formas de llegar y son igual de efectivas. ¿Okay? Distintas formas, pero son igual de efectivas, ¿ya? Entonces vamos a liberar esas tres emociones. Vamos a hacer un ejercicio y este ejercicio ustedes lo pueden repetir, ¿ya? Para trabajar, ¿cierto?, las distintas emociones. Vamos a trabajar con Metatron. Entonces, cerramos los ojos, por favor. Inspiramos por la nariz, expulsamos por la boca. Inspiramos por la nariz, expulsamos por la boca. Y que nuestro cerebro se alinee con nuestra respiración. Es decir, que nuestro cerebro se enfoque en nuestra respiración. Y de esta forma vamos a acallar los pensamientos. Mantenemos la respiración. Y por favor lleven sus manos a la cabeza, al chakra corona, tocando la cabeza, ambas manos en la cabeza. Mantenemos la respiración. Y ahora es el arcángel Metatrón con su llama violeta que va a comenzar a liberar todos aquellos pensamientos y todos aquellos recuerdos que me llevan a estas emociones. Todos aquellos recuerdos y todos aquellos pensamientos que me llevan a la ira, que me llevan a la culpa y que me llevan al miedo. El arcángel Metatrón, con su llama violeta, comienza a transmutar, comienza a liberar todos aquellos pensamientos, todos aquellos recuerdos
que no me permiten vivir estas emociones en equilibrio, que no me permiten vivir la culpa, vivir la rabia y vivir el miedo en equilibrio. Es decir, sentirlas cuando hay que sentirlas. Expresar estas emociones en equilibrio. Todos esos pensamientos que me generan culpa, todos esos pensamientos que me generan rabia, todos esos pensamientos que me generan miedo, son liberados por el arcángel Metatron. Todos aquellos recuerdos de mi niñez que me llevan a la rabia, todos aquellos recuerdos de mi niñez que me encadenan a la culpa, todos aquellos recuerdos de mi niñez que me encadenan al miedo, están siendo liberados por el arcángel Metatron, están siendo liberados con su llama violeta. Pueden bajar sus brazos. Mantenemos la respiración, inspiramos por la nariz, expulsamos por la boca. Y ahora necesito que identifiquen alguna situación que hayan vivido en su vida que les provoque culpa. Identifiquen una situación en sus vidas que les esté provocando culpa. Puede ser de ahora o puede ser del pasado. Ahora van a llevar ambas manos al pecho, al centro del pecho, ambas manos en el pecho, chakra cardíaco. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que comience a liberar toda esa culpa, toda esa energía de culpa que quedó en el corazón, producto de esta situación. Comenzamos a sentir al Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones para liberar toda esa energía de culpa que quedó ahí producto de esta situación.
Le pedimos al Espíritu Santo que libere toda energía de culpa que se encuentre en nuestros corazones. Le pedimos al Espíritu Santo que libere todo remordimiento que se encuentre en nuestros corazones. Que toda esa energía de culpa que nos ha acompañado durante todo este tiempo sea liberada aquí y ahora. Que toda esa energía de culpa que se encuentra en nuestros corazones sea liberada aquí y ahora, con el amor del Espíritu Santo, con la energía del Espíritu Santo. ¿Pueden bajar las manos, por favor? Mantenemos la respiración. Inspiramos por la nariz, expulsamos por la boca. Y ahora quiero que identifiquen una situación que les genere miedo o un pensamiento que les genere miedo. Identifiquen una situación que hayan vivido que les genere miedo o un pensamiento que les esté generando miedo. Y vamos a llevar nuestra mano izquierda en el chakra cardíaco, mano izquierda en el centro del pecho y mano derecha en el chakra corona, en la cabeza, por favor. Y ahora la energía del Espíritu Santo y la energía del Arcángel Metatrón van a comenzar a liberar ese pensamiento de miedo. Van a comenzar a liberar ese recuerdo que me genera miedo, que me ha acompañado durante todos estos años. Mantenemos la respiración y permitimos que el Arcángel Metatrón y el Espíritu Santo liberen todo pensamiento y liberen toda situación de miedo.
el Espíritu Santo y el Arcángel Metatrón, liberando toda situación de miedo, toda vivencia que quedó registrada y que me provoca miedo, que me conecta con el miedo. Liberando todo pensamiento que me lleva al miedo. Pensamientos que no son reales. Toda esa energía que me está atrapando en el miedo comienza a ser liberada por Metatrón y el Espíritu Santo. Pueden bajar los brazos. Inspiramos por la nariz, expulsamos por la boca. Si sienten ganas de llorar, tiene que salir el llanto. Inspiramos por la nariz, expulsamos por la boca. Y ahora quiero que busquen en sus corazones y busquen en sus mentes, en sus recuerdos, la situación que les genera rabia. ¿Qué situación me genera rabia o me generó rabia? Cada vez que la recuerdo, vuelvo a sentir esa emoción. Me conecto nuevamente con la rabia. Busquen en sus corazones y en sus mentes un recuerdo que les genere rabia, una vivencia que aún les genere rabia. Y ahora nuevamente vamos a llevar mano izquierda en nuestro pecho, chakra cardíaco, y mano derecha en la cabeza, chakra corona. Y ahora es el arcángel Miguel y el arcángel Metatrón quienes trabajarán liberando esta emoción, quienes trabajarán liberando este recuerdo que me lleva a la emoción de la rabia. Ya no es necesaria. El arcángel Miguel y el arcángel Metatrón liberando ese recuerdo que me lleva a la rabia, liberando toda esa rabia, toda esa energía de rabia que quedó en mi corazón y en mi mente. Sentimos la energía
de Miguel y Metatrón, llama azul violeta, trabajando en nuestras mentes y en nuestros corazones, liberando toda esa energía de rabia, liberando esa energía de ira, liberando todo ese fuego que hay en mi corazón y en mi mente, producto de la rabia. Liberando toda esa energía que quedó en mi corazón y en mi mente, que me lleva a la rabia, una y otra vez. El arcángel Metatrón y el arcángel Miguel liberando. Pueden bajar sus manos. Mantenemos la respiración. Inspiramos por la nariz, expulsamos por la boca. Y ahora comenzamos a sentir la energía y el amor del Espíritu Santo envolviéndonos. Comenzamos a sentir cómo el Espíritu Santo nos envuelve con su energía y su amor. Y vamos a llevar nuestra mano derecha al lado del pecho, no en el centro, al lado derecho del pecho. Y vamos a comenzar a sentir la energía del Maestro Jesús. Comenzamos a sentir su amor. Y Él comenzará a activar, Él comenzará a energizar nuestra glándula timo. Llevamos nuestra mano derecha al lado derecho del pecho. Y ahora es la energía y el amor del Espíritu Santo y del Maestro Jesús que comienzan a activar nuestra glándula timo. Permítanse sentir, permítanse recibir el amor del Espíritu Santo y de Jesús. Mantengan la respiración y solo sientan y permítanse recibir el amor y la energía del Maestro Jesús. Permítanse sentir y recibir el amor y la energía del Espíritu Santo, tocando nuestro timo.
expandiendo en nosotros la energía de la compasión, expandiendo en nosotros la energía del amor. Expandiendo en nosotros, en nuestras mentes, la voluntad de Dios Padre en nuestras vidas. Expandiendo nuestros corazones, expandiendo nuestras mentes para recibir y aceptar el amor de Dios Padre. Todo lo que estén sintiendo, todo lo que están pidiendo es real. Es el amor de Dios Padre tocando sus corazones y tocando sus mentes. Pueden bajar sus manos. Ahora vamos a inspirar y expirar solo por la nariz. Y mientras cambiamos la respiración, inspiramos y expiramos por la nariz, agradecemos la presencia de los arcángeles, agradecemos la presencia de Dios Padre en nuestras vidas. Agradecemos la presencia del Espíritu Santo y del Maestro Jesús en esta meditación. Agradecemos el que nuestros corazones y nuestras mentes hayan sido liberadas. Pueden abrir los ojos, pueden tomar agua. Recuerden hacer movimientos lentos, no bruscos. Comiencen a volver, abran los ojos, comiencen a moverse, comiencen a sentir su cuerpo. Si todavía sienten la energía, está bien.
Recuerden que el Espíritu Santo se manifiesta a través del fuego. Pueden tomar agua. Sí. Gracias, Inés. Sí. Si siguen sintiendo el calor, está bien. No entren en miedo. ¿Ya? El Espíritu Santo sigue trabajando en ustedes. Y ese calor que sienten es vivir en el amor. Es la energía del amor. Entonces, permitan que el Espíritu Santo se mantenga en ustedes. Permitan que el amor del Maestro Jesús se mantenga en ustedes. Lo que están sintiendo es amar a Dios Padre por sobre todas las cosas. Lo que están sintiendo es amar a Dios Padre con toda mi alma y con todo mi espíritu. Eso es lo que se siente. Así es como se siente. Así se siente confiar. Muy bien. Muy bien. Con un poquito de dolor de cabeza. Tienes que tomar agua, Florencia. Ya. Toma agua. Muy bien. Entonces, nos vemos en una próxima reunión. Muchas gracias. Permitan que esto se mantenga. ¿Ya? Sigan sintiendo esto. ¿Okay? Así es vivir bajo el alero de Dios Padre. ¿Ok? Gracias a ti, amiga. Tomen agua. ¿Okay? Y descansen. Un abrazo grande y nos vemos. Que estén muy bien y muchas gracias por estar. Gracias a ti, Lore, besitos. Chao. Muchas gracias, Lore. Gracias, Sonia. Gracias, gracias.